esencia de mi fuego. ¡Wow! ¿Voy a ser tan grande como tú, Casante? Nítido. No puedo esperar. También tienes... Voy a ser tan grande como tú, Casante. Es la esencia de mi fuego. ¡Wow! ¿Voy a ser tan grande como tú, Casante? No puedo esperar. ¿También tienes un gran amigo, Nunu? Me pregunto si podré enseñarle al mío a caminar. La magia elemental es fácil. Solo tienes que pensarlo y ¡bam! ¡Nidalí! ¿Volver a jugar con los Paquiti? ¡Porfis! ¡Hola, gatote con dagas! ¡Ya soy un mejor cazador! ¿Quieres ver? ¡No, Firi! ¡Tienes una linda cachorrita! ¡Lo eres! Siento como si todo el mundo me observara. Tengo que demostrarles lo que puedo hacer. ¡Uy! 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 ¡Más despacio, Gwen! Mi Omele siempre dice: ¡no corras con tijeras! ¿Así será el Vidalion? Entonces esto será muy fácil. Esto es tan Seremos mejores amigos. Vamos a pasar más tiempo como amigos. Placer conocer. Irme de casa cuando sea miembro de los Yunta. Joven en un... ¡Wow! ¡Qué fuerte eres, Milio! ¿Estás bien? No. Otra vez me quemé el cabello. ¿Tú también cura? ¿Fue amigos? Sí, todo bien. Lo puedo manejar. ¡Poncho! Luego es el aliento. Solo extraños. ¿A cuáles les...? Lo siento. Incluso... No. ¿Vieron eso? Gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Me disculpan que hoy me tocó un poquito agripado y estoy un poquito afónico, pero mis compañeros acá me van a ayudar. Así que, nada, bienvenido al día de hoy. Adelante, Manuel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estén viendo el video, bienvenido al segmento semanal de Conoce tu Champ. Como ustedes saben, la idea siempre es traer un campeón nuevo, o no nuevo, sino traer un campeón y conocerlo. La noche de hoy estamos Fresh Fonzie, Huascarea, Lo Minero, y vamos a iniciar el día de hoy a hablar sobre Milio, un campeón super que ha llegado en esta temporada y ha creado un gran impacto. Entonces vamos a hablar un poquito de él, qué tanto conocemos, cómo lo hemos usado en algunas jugadas, y podemos iniciar, qué sé yo, conociendo un poquito de su lore, algunas frases y demás. Fonzie, ¿usted conoce alguna? ¿Qué dirás, bobo? O sea, el tipo viene siendo como mexicano. Le dieron la frasecita a Messi. A Messi. Messi. Uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Literal. Pero miren, la parte del joven aquí, de Emilio. Me trajeron algo, señores. Buen tiempo. No, esto ya. Miren, Envidia. de Emilio no hay mucho sobre el lore. Porque es un campeón, es el más reciente que tiene League of Legends. Lo único que habla un poquito de su historia es esto. No hay más nada acerca de él. Pues es proveniente de Ixtal. Puede que sea una ciudad, un planeta, un mundo. No se sabe. Es lo único que se sabe. No sabemos si tiene algún vínculo familiar o cercanía de amistad con algún otro champion dentro de la gama de campeones que tiene League of Legends. Si no se entiende bien, estoy afónico, me ayudan, cualquier cosa. Vamos por aquí. Miren, aquí dice: Emilio planea ayudar a su familia a escapar del exilio. Parece que lo botaron de Ixtal, que es la ciudad donde indica acá que pertenece Emilio, y se unió, me parece, con una banda de delincuentes, de que los Yuntal. Eso no puede ser otra cosa. Déjame ver qué más dice. Alguna vez lo hizo. Ok, es que ella tiene descendencia delincuencial. Porque mira, aquí indica que su abuela, ya ustedes saben, una doñita. Me imagino que cuando llegó a la banda, la abuela era de que la patriarca, la abuela. ¿Se entiende? Y nada, señores, anduvo de que por jungla y vaina por el tipo soporte. ¿Entienden? Aquí dice que el tipo anduvo en jungla y más que igual, güey, porque imagínense, se la tenía que buscar por ahí. Pero el tigre es meramente soporte. Entonces, vamos a ver por aquí mismo el set de habilidades que tiene Emilio. Ya que, ¿verdad?
Antes de pasar a eso, Huáscar, mira, estuve buscando por aquí y según veo, Ixtal es una región mágica y fue de las primeras naciones que se independizaron al imperio shurimano. Y algunos campeones relacionados que tiene Emilio mencionan a Malphite, a Nico, Nidale y Quillana. Entonces ya tú sabes que por ahí más o menos que van O sea, las raíces. de Churima. Verifica la parte de qué es Churima o Churimano, eso mismo, es lo que vamos Dice, a ver. ajá, que fue una de las primeras naciones independientes en unirse al imperio churimano. Dice que la cultura de ellos es más antigua, ya que formaron parte de la gran diáspora occidental que dio inicio a las civilizaciones como los Burú. Menciona que ellos sobrevivieron al vacío, tuvieron guerras rúnicas, o sea, es bastante extenso, pero si van a la página de Río y pueden ahí tener más información sobre la región de Ixtal. Y sobrevivieron al vacío porque son duros, sí. Sí, sobrevivieron a los oscuros también. Así que por ahí va Emilio. Perfecto. Un chamaquito de 12 años. Cierto, debemos mandar un saludo. ¿Dónde fue que yo busqué? Vamos a ver, que yo quedé de enviar saludos. Fue aquí a personas, tenemos personas desde México, desde aquí República Dominicana que han estado visitándonos en el canal. Ya se estrenaron con nuestro primer video acerca de Aphelios, que fue el video de la semana pasada. Tenemos personas desde España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y otros países también latinoamericanos. Así que muchísimas gracias a las personas que están apoyando este proyecto. Y nada, aquí continuamos. Que comenten y propongan los próximos champions. Exacto, estaremos verificando siempre la caja de comentarios, así que adelante. Pues bien, vamos con el set de habilidades, que yo encontré algo curioso, Manuel y Dale. Fonsi. Fíjense, vamos a compartirle algo antes de. Lo primero que les voy a mencionar es que este es el campeón que en su lanzamiento ha tenido el mayor porcentaje de win rate en la historia de League of Legends. ¿De cuánto? De 56% de victoria. Cuando lo que se espera es que un campeón en su lanzamiento, con estadísticas o estatus, digamos que un poquito llamativos para llamar la atención, valga la redundancia, de todos los jugadores o invocadores de League of Legends, pues comienzan a utilizarlo, porque al final es un marketing, un negocio, que van a sacar skins y demás para que las personas inviertan, saquen y se entusiasmen con el campeón. Pero siempre se espera cerca de un 40-42% de win rate para luego ellos poder evaluar durante la primera semana o primer mes, que es lo normal, durante el primer mes, la incidencia de este campeón ya en conjunto o en la confluencia de jugadores durante una partida. Entonces, a través de aquí poder evaluar que hay que bajarle, que hay que subirle, que hay que quitarle, que hay que poner para poder regularizar y poner, digamos, que un equilibrio al juego. Okay. Eso funciona como la naturaleza. Cuando tú sacas una especie de un país y la llevas a otro, tú estás amenazando con el ecosistema, con la fauna de ese país. Es lo mismo con League of Legends cuando tú metes un personaje nuevo, literal. Entonces, por lo general, comienzan con un 40-42% para luego irle bajando y dejarlo cerca de un 20-30% en general. Pero Milio, por más que intentaron, se mantuvo en un 56% y en su primera semana lo nerfearon. Y podemos evaluarlo porque pude descubrir acá de que aún no han actualizado la información de sus habilidades en la página de League of Legends. Okay. Es decir, que la información que tiene ahí no es verídica y la vamos a comparar ahora. Exacto. Primero vamos a ver, ya que le estamos compartiendo esta parte. Desde acá déjeme ver que el lápiz está escribiendo, llegó tarde, normal. Típico. No, que entra desde el chat, ya está informado, ¿cierto? Entonces continuamos. Primero con su pasiva. Esta pasiva que informa acá, yo estuve verificándola y no lo está aplicando. Aquí dice, las habilidades de Emilio otorgan un encantamiento a sus aliados al tocarlos, con lo que su siguiente daño inflige una ráfaga, que es como ese fueguito que ustedes ven ahí, que se marca. Miren eso. Pero, mírenlo ahí.
Pero realmente yo estuve probando el campeón y esa pasiva está nerfeada. Por lo que la información aquí tienen que actualizarla, no es verídica. Eso pude... Oye, Andy, ¿qué es lo que? Fresh Fonsi, manito, no bulto, dice ya Andy. Ya tú sabes, te están saludando por ahí, Fonsi, el tipo famoso. Entonces, ya por esa parte, ya vamos aclarando. Veamos la Q. Miren la información que nos suministran aquí. Lanza hacia atrás a un enemigo al patear una pelota. Esta sale disparada hacia arriba al ser pateada y cae en el objetivo, dañando y ralentizando a los enemigos de la zona donde impacta. Pero tampoco es así, porque también la nerfearon en su primera semana. O sea, la información que nos están suministrando del campeón no es verídica porque tuvieron que actuar demasiado rápido para ellos poder tener, digamos que, poder equilibrar un poquito más, porque al final se estaba volviendo un campeón que, si tú ibas a jugar selección oculta, iba a aparecer sí o sí en todas las partidas. Y si estaba jugando ranked o reclutamiento donde le permiten a las personas, digamos que banear personajes, eso era un personaje 100% baneable. O sea, que los que juegan ranked no iban a usarlo nunca, porque no había un equilibrio. Exacto. Entonces tuvieron que en la primera semana accionar de manera rápida y nerfearlo porque es un campeón que está demasiado completo para la posición para la que fue creado. Entonces aquí dice que él pega la bolita de fuego en la Q, se la pega al primer objetivo y que si le impacta, primero lo estunea, rebota, cae, ralentiza y le pega como un fear o un espanto, digámoslo así, a cualquier campeón que esté cerca dentro de ese círculo. También haciendo daño a minions, monstruos o también campeones donde impacte, ¿cierto? Pero no es así. Ahora, únicamente lo que hace es que le da un poquito de CC porque empuja y ralentiza, pero ya no estunea ni pega fear. Esa parte hay que aclararla. Miren la animación. Pega. Y aquí dice que estunea, pero miren, eso ya no lo hace, ya no estunea. Solamente empuja, él hace la animación del empuje y la caída, pero el fear y el stun ya no. Eso lo nerfearon. Aquí vemos la W. Dice, crea una zona que potencia, cura a los aliados y aumenta el alcance. Eso es demasiado lo que hace a los que están dentro de ella. Esta zona sigue al aliado más cercano al punto de lanzamiento. Sí, es cierto. Aún la mantienen. Se mantiene igual. Sí. La parte de la E, Milio lanza un escudo a un aliado aumentando temporalmente la velocidad de movimiento. Esta habilidad tiene 2 cargas. Sí. Esta habilidad tiene un cooldown aproximadamente de 18 segundos. Y entre un escudo y otro tiene como 8 milésimas de segundo para tú lanzar. Cuando tiene las 2 cargas completas. Pero para recargarse de manera completa las 2, si ya las utilizaste, son 18 segundos. Entonces veamos rápidamente la ulti. Milio de Saturno aliado de Flamas, reconfortante, que curan. Yo no sé por qué ponen tantas cosas así como que uno está como dibujándolo. Porque te diga, mira, esto mata, hace tanto de daño, cura a los amigos y el que esté cerca se jodió. Y ya tú entiendes. No. Paulo Coelho, ¿cómo que se? Paulo Coelho, ¿verdad? O sea, que el concepto de la flama de él es curativa. Y quizás como el concepto que uno tiene una flama de daño, ellos tratan de decorártelo ahí. Óyeme, que digan, mira, el tipo es curandero, brega con fuego, cura con una vaina que tú crees que te va a quemar, pero no. ¿Entiendes? Lo bueno de la ulti es que es como si tú tuvieras una mercurial que te quita los efectos de área o los CC si están estuneados, si están ralentizados, si se están quemando. Siempre y cuando no afecte a él. Que esté en el área. No, pero si él está estuneado no se puede liberar. Eso es lo que se refiere más. El problema está que para tú liberarte tienes que utilizar la habilidad. Pero para utilizar la habilidad tú no puedes estar estuneado. Eso esa es la parte de la lógica. Es decir, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el posicionamiento de él.
Chévere, chévere. Estamos pendientes, lápiz. Ronnie, buenas noches. Dime a ver, mi hermano. A los muchachos que son parte del equipo pueden entrar a nuestro canal dentro del Discord para que puedan escuchar todo en vivo y así aportar a través del chat de YouTube, que no están participando en vivo con nosotros actualmente porque llegaron tarde. Y bueno, es una, ¿cómo se diría? Penalización por respetar el horario. Pues bien, entonces ya verificamos la parte de la R. Es una vaina que te cura. Un asunto. Déjenme ver cómo yo les comparto esto para que vean. Yo me senté a sacar los datos de nivel por nivel a cada habilidad para que podamos ver aproximadamente el AP y más adelante qué build pudiéramos utilizar. Que lo que se echan está roto, hay que borrarlo, dice el API. Yo tengo excusas. Sí, hay algunos que tienen excusas, claro, pero el que le sirve el sombrero que se lo ponga. No sufra por eso. Entonces, déjame yo agregar aquí una pequeña escena para mostrarle un Excel que yo estuve preparando. Exacto, exacto. Tuki, 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 tacata. Tuki, tuki, tuki. Déjame yo acomodar esto. Por aquí. Ya casi, chicos, ya casi. Oh my. Tuki, tuki, tuki. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver. Vamos a... ¿Dónde está la bendita transition? Aquí. Mírala ahí. Fíjense. Esta parte de la pasiva. Vamos a entrar un poquito aquí. Para yo más o menos contarle. Vamos a entrar a una herramienta de práctica para que ustedes puedan verificar absolutamente todo del campeón y de ahí en adelante ustedes sacar sus propios análisis, ¿ok? Sí, yo tengo skin, sí, tengo skin. Que salió ahora sí, pero tengo skin. Mírenlo ahí, sufran. A ver, lo más roto que tiene es que después de una habilidad sale un básico crítico. Sí, un básico potenciado. O sea, que sí. Pero hay algo que me choca porque eso le restaron. Porque antes tú pudieras utilizar estrategia en tu compañero con brillo en tu compañero. Porque le pasabas crítico al compañero tuyo. Ok, estamos acá. Oscar, ahora mismo tú estás compartiendo el Excel, no creo que se esté viendo la herramienta de práctica del LOL. Mira ahora. Ok, gracias. Gracias. Ahí se ve ya. Cierto. Vamos a ver si no confirma. Ese está compartiendo el LOL, exacto, la herramienta de práctica. Estamos acá. Entonces, no se ve. Sigue estando arriba el Excel. Si tú quieres, minimízalo o algo. No sé. Sigue estando arriba, pero... joder. Disculpen. Ahí ya. Muchas gracias. Fíjense la pasiva. Aquí me indica que otorga 15% de daño a los aliados como daño mágico cuando toca una habilidad a un compañero. Pero ese daño no se refleja, ni el brillito que indiquen las animaciones. Eso no se ve. Vamos a ¿Tú te lo puedes poner con objeto de práctica? Vamos a ver si yo puedo agregar un objeto de práctica aliado, un aliado. Vamos a subir el AQ. Esto tiene 000 de 0 de todo. No se le ve nada, ¿no? Es que ni siquiera brillito. No se le marca nada, no se le marca nada.
En aquí debería aparecerle un pequeño brillo para luego hacer daño. Yo no le pones restaurar automáticamente los enfriamientos, exacto. Dale zoom, yo creo que por la skin, mira, a ver. Tírala de nuevo, a ver. Porque yo le vi al pivote como... Ay, sí, mira, sí, se le marca, se le marca. Qué bien, qué bien. Es por la skin, pero eso da una ventaja grandísima. Porque el enemigo no se da cuenta. El enemigo no se da cuenta, o sea, el uso de este skin está roto. Mira, se le pone una mariposita. Señores, pues estaba equivocado al inicio porque yo lo había analizado era justamente con este skin y no me había percatado de ello. Pero mírenlo ahí. Y se le marca el crítico. Quiere decir que con esto el daño a los aliados se le va a potenciar, más un brillo que le potencia también esos básicos. Pues para un ADC está bien roto. Y uno inicia con un poder de habilidad de 29 básico. Miren, eso es sin ítems. Entonces, si vamos a la parte del Excel, fíjense cómo va escalando. El primer numerito de acá se refiere al porcentaje de velocidad de daño. ¿Qué? Velocidad de ataque o daño. ¿Cómo es? Me equivoqué. Daño de ataque, daño de ataque. Al aliado. El porcentaje de daño de ataque al aliado. Y lo otro es el AP del campeón tuyo, o sea, de Emilio. A cada nivel ustedes pueden ver el avance. Esto se va potenciando de uno en uno, el porcentaje de daño que se le aplica al aliado, y el AP va aumentando de 3 en 3. Eso es de básico, o sea, esa es la parte de tu pasiva simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes potenciar el personaje tanto con AP como con efectos de curación. Vamos a ver qué dice Ronnie. No se ve, todavía no se ve. Ok, baja el cel, pam, 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 pam. Sí, se ve. Eso, Lince, ¿qué pasó por ahí? Exacto, ya, chévere. Imagínate. Él me pone a hablar de más, yo tanto así. En cuanto a la Q, el primer número es el AP. Y en cuanto al segundo número, en actividad, es el efecto de curación. Fíjense. Aquí el efecto de curación, déjeme yo, pam, 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 transición, sabroso. Aquí el efecto de curación, fíjense, se restaura 73 de vida, pero, fíjense que ahí tiene un fueguito azul, digámoslo así, y eso quiere decir que escala con AP. Bien, escala con AP, fíjense la Q ralentiza 41%, pero escala con AP también. Y el daño que inflige escala con AP. ¿Se entiende? Fíjense que todas las habilidades, miren la E, escala con AP también. La ulti dice que cura, pero escala con AP. Bien. Fíjense aquí en el daño, no te indica ni fueguito ni nada. Dice que escala, potencia, es el signo de que potencia, pero no necesariamente con AP. Porque va a depender del compañero, si es AP o AD. Exacto. Entonces, ¿qué quiero? Miren, hay algo que les quiero mostrar. Vamos a ver dónde. Aquí uno sube el nivel. Bien. Fíjense. Cuando uno viene aquí a las habilidades, te aparece, ok, el alcance, que te da 73 de vida, y ves el escalafón, ¿verdad? Cómo va escalando, cómo se potencia. Pero hay un dato que no te lo presentan. Que te lo presentan únicamente luego de que la tienes activada y vas a subir la habilidad. Mírenlo aquí. Aquí te indica el daño y la ralentización, los porcentajes a los que van subiendo. La W te va indicando el alcance que va a tener y el porcentaje de curación que va a tener. Fíjense, de 70 a 90 de curación. Que esos datos no te aparecen. Miren, aquí no hay un dato que te diga el porcentaje de curación que tú tengas. Yo me he pasado buscándolo y no lo he encontrado. Si alguien sabe, me puede orientar. Pero en estos datos acá, fíjense, esto es la parte de la runa y no hay algo que me indique el porcentaje de curación que yo tengo. Aquí yo tengo regeneración de vida cuando abro la tienda. Tengo aquí letalidad. Tengo aquí el robo de vida, alcance del personaje, del tuyo, no del que tú le pones al compañero. Regeneración de los recursos. Aquí tengo penetración mágica, vampirismo. Eso es como el robo de vida. Mira, el robo de vida, vampirismo, eso es similar. Pero eso es como el robo de vida AP.
básicamente. Y esta es la parte de la tenacidad. Pero el porcentaje de curación de tu personaje no te lo marca, pero se va acumulando. Porque si se fijan, aquí hay ítems que te dicen, ok, tiene... vamos a ver, potencia... No, este no cura. Miren, este sí. Este tiene acá la piedra lunar. Tiene restaura 60 de vida a los aliados. Y tu poder de curaciones y escudos aumenta un 5% hasta un 20%. Pero a medida que tú te vas armando una build, tú no ves reflejado dónde está o por dónde tienes tu porcentaje de curación. Cuando tú vienes aquí, por ejemplo, este ítem tanque de apariencia espiritual, ella te indica que aumenta todos los efectos de tus curaciones en un 25%. Pero ¿dónde está ese efecto reflejado? O sea, no se refleja como tal. Tú tienes que llevarlo de manera mental, que cuando tú llegas a un 100%, pues digamos que ese porcentaje va a ser equivalente en este personaje a la cantidad de AP que tú tengas también. ¿Se entiende? Exacto. Una cosa es el porcentaje con el que tú llenas. Si tú tienes 100 puntos de AP y tú tienes acumulado un 20%, tú sabes que tu capacidad de curación es de un 20%. ¿Se está entendiendo? Entonces son cosas que hay que ir discutiendo porque eso no te lo explican, no se refleja y hay que prestar atención a los detalles. Fíjense, por ejemplo, la E es cantidad de escudo que vas a colocar, que ese dato tampoco se refleja. La velocidad de movimiento sí, uno la puede ver aquí cuando se aplica, ese sí se refleja. Y la recarga de munición, eso se refiere es básicamente al cooldown, eso es cooldown. El costo de maná lo podemos ver en las habilidades normales, pero ese no es el tema. La parte que más me llama la atención aquí es la cantidad de curación, el porcentaje de curación que tiene el personaje, porque tú tienes que llevarlo a nivel de manera mental. Vamos a ver si alguno de los chicos tiene algún comentario. Y si dice Francisco. No sé si ustedes se habían percatado de esos detalles. ¿Qué ustedes me dicen? Manuel y Fonsi. En caso que pase desapercibido, ¿no, verdad? Yo cuando estaba analizándolo, sí, cuando lo estaba analizando, fíjense. Vamos a mostrarle nuevamente el Excel. Vamos a sacarlo acá. Les muestro el Excel y yo me puse a sacar cada vez que tú subes la habilidad. No importa que tantos niveles tú subas. Fíjense que cuando subes niveles, tú vas subiendo tu pasiva. Bien. ¿Qué pasa cuando subes de nivel? Aparte de que aumentas la pasiva, te permite subir un punto a una de las habilidades. Bien, que puede ser tanto la Q como la W, la E o la R. Pero de manera implícita no implica que el subir de nivel te va a subir daño en la habilidad o efecto en la habilidad. Para eso, tú subes de nivel de manera individual las habilidades y dependiendo de tu tipo de juego, pues tú sabrás qué subir primero y qué no. Bien. Fíjense, a medida que subes habilidad debes tener en consideración el costo de maná que implica la misma, porque te va a costar más, aunque sus efectos obviamente serán mayores. En el caso de la Q, lo que hace es daño y ralentización, no estunea. En el caso de la W, alcance y curación. Esas son las pasivas de las habilidades de Emilio. Y en cuanto a la E, escudo y velocidad de movimiento. La R cura y quita efectos. Simple. Aquí yo pude más o menos el daño en AP. La escala a medida que tú vas subiendo está desde 90 hasta 270. Eso estoy hablando datos sin utilizar ningún tipo de ítem. Ok, sin utilizar nada de la build. De acuerdo al tipo de juego, pues estaríamos ya mostrando, ¿verdad? La W, eso se encuentra al alcance. Y todo esto se potencia con AP. ¿Se entiende? Todo eso se potencia con AP. Porque el personaje, todas sus habilidades son potenciadas con AP, como les mostré con el fueguito azul. Así es que escala. La E también. El escudo va desde 60 hasta 140. Reflejado y se potencia como AP en escudo. Porcentaje de velocidad de movimiento va desde 15 a 25, que puede aumentar más con la build, porque estos son datos con el personaje limpio,
subiéndolos de nivel aquí en herramienta de práctica para verificar su escalado. Y la ulti tendrá una curación desde 150 a 300, considerando el AP. A medida que usted coloque su build, pues puede optar por potenciar la parte de las curaciones del personaje, que la puede llevar desde 150, que es el máximo, ¿verdad? Usted maxiando la W, que es lo que se está priorizando ahora, maxear W, E, Q. Ese sería más o menos el orden de prioridad de maxeo. Y obviamente su R, a medida que va saliendo en el nivel 6, 11 y 16. No sé si tienen esa parte clara. A ver, lo más usado en porcentaje es EEQ. EWQ. Exacto, en ese mismo. No, lo más usado, brother, es WEQ. La E en segundo lugar, según estuve verificando. Aunque también depende de la jugabilidad y el personaje que tú tengas como aliado. Porque naturalmente te da velocidad de movimiento y escudo que tú puedes. Si tu compañero tiene la habilidad de mantener un pokeo, pues tiene obviamente más facilidad para realizarlo. Aunque con la W, aunque te da más consumo, si el personaje no es tan diestro o tu compañero no es tan diestro, pues con la W le permite jugar un poquito más safe, porque le aumenta el rango, por lo que puede mantenerse a mayor distancia. Aparte de que si está herido y no sabe esquivar muy bien, va a recibir daño y tú le recuperas un poco de vida. Muy bien, eso es hablando de una sola habilidad, pero en cuanto a conjunto lo va combinando entre Q y W. Perdón, EW. Muy bien, muy bien. Manu, dale, ¿qué seguimos? Bueno, ahora seguimos con las builds y los estilos de juego. Ponzi, ¿qué tú sabes de eso? Vamos a empezar primero con la runa. Pues vamos a ver con runa. Si tú la puedes ir marcando, Waka, creo que tú la. Excelente. Ahora mismo vamos yo ir buscando esto de las runas. Vamos a salir acá. Pero tú voy comentando, voy hablando. Mambo, gente. ¿Cuáles son las runas principales? Vamos a comenzar con la runa principal. Vamos a ver. Ronnie da un comentario y dice: la W sería buena después del cañón de fuego rápido. Pero después del cañón de fuego rápido a tu compañero sería, ¿verdad? Porque sería obviamente un potenciador de rango. Y no a todos los personajes les va. Puedes hablar de un Jhin, puedes hablar de una Caitlyn, que imagínate. Pero también, si tú me colocas a una persona un camp champion que no tiene tantos rangos, que sería la Nila, que potencia todas las curaciones y escudos, la W también le va súper bien, principalmente por las curaciones. Y en el rango, naturalmente, le aumenta la parte del básico. O sea que hay muchos personajes con los cuales se pudiera hacer sinergia. A pesar de que no fueran con un rango tan grande. Porque tiene un set de habilidades tremendo. Entonces, fíjense. Aquí estamos. Vamos acá. Lo que haremos es ir entrando de vez en cuando aquí a parte de entrenamiento. Para ir mostrando. La runa no te va a dar tiempo. No es mejor ver la runa simplemente fuera. Vamos a ver las recomendadas primero. Ataca, Fonsi, le estamos viendo aquí más o menos. Vamos a comenzar con brujería como primera opción. O sea, brujería estamos hablando de Aeri, ¿verdad que sí? Por ejemplo, aquí me da una recomendada que me está utilizando Aeri, utiliza el anillo de maná, trascendencia y tormenta creciente. Aquí me indica quemadura, pero también he visto la tormenta creciente para adquirir con el progreso de la partida más daño, más AP, ya que sus habilidades obviamente escalan con AP. Y ya tendremos un potenciado de ahí de la propia pasiva. Si le ponemos quemadura, lo que podemos llevar un buen KS. También. Con la Q. Entonces aquí la parte de valor sería como segunda runa. Correctamente. Con coraza ósea y revitalizar. Exacto. Miren aquí donde aparece de nuevo 5% poder de curaciones y escudos. Que es un dato que tú no lo ves reflejado en la partida. No hay lugar. Su básico y la E.
Sí, lo puede facilitar, pero todo depende del estilo de juego que tú quieras. Por eso ya tú seleccionarías con cuál te quedas. Se nos acaba el tiempo, así que salimos y volvemos a entrar. Ven, en herramientas prácticas, pues lo hacemos bien breve. Ya estamos dentro de nuevo. Selecciono Emilio y seguimos verificando. Bien. Bien. Entonces, fíjense aquí, como les estaba diciendo, las curaciones que tenemos, no vemos dónde se refleja. Para el Pokédex desgastar a la S contrario. Sí, tú lo puedes ir desgastando. Utilizar, obviamente, la Q, la ralentización. Tu ADS le puede ir pocando un poquito. Y tú de vez en cuando le pegas un básico. Aparte de un ítem de soporte que te va a ayudar mucho, pero lo vemos más adelante. Entonces, ahí tenemos, digamos que un estilo de juego full. Un curandero. Exacto, full utilidad. O sea, es un personaje que viene de Buda, de curandero, de Samahuajo, y que solamente le falta prender muñequito y ponerlo en un fuego y que eso te va a revitalizar. Entonces, ya tenemos esa parte. Fonsi, y con el personaje, si tú quisieras ir un poquito más agresivo, ¿qué tú harías? Llevarlo a P. Full AP. Ok, pues entonces vamos a la Pero sección. con la misma runa, pero full AP. O sea, que tú no cambiarías tus runas. No, porque tengo que colaborar al compañero mío. Ayudarlo con la curación, porque su curación también se basa en el AP. Pero para hacerle más daño y para, como decimos nosotros, desgranar más rápido al enemigo, lo llevaríamos full AP. Ya hablaríamos de la build, eso lo podemos seguir. Lo podemos seguir. Yo he visto gente como que en las runas secundarias llevan inspiración a veces. Eso es a través de que, o sea, yo he visto que lo llevan con entrega de galletas y perspicacia cósmica. ¿Eso en qué ayuda el personaje? O sea, ¿es para yo jugar más agresivo o qué? Eso de entrega de galletas, tú igual te estás curando. Sí, que mira, eso cuando tú utilizas ese tipo de runas, que es como la azulita que está para la esquina, así para allá. Eso es más para utilidad. Y cuando tú utilizas las galletas es para tú mantenerte un poquito más en línea. Es decir, porque tú quieres aprovechar un poquito más la experiencia mientras se farmea, pero sería bueno siempre conversarlo con tu ADC para ver qué tipo de juego va a utilizar. Porque hay personajes que intentan, por ejemplo, frisear la línea, mantenerse cerca de su torre, farmear con last hit para mantener la oleada a favor tuyo, o digamos a favor de ellos por la parte del push, pero a favor tuyo porque tú vas a poder estar farmeando tranquilo. Entonces, eso te va a llevar a ti a que varias cosas que debes tomar en cuenta. Lo primero es que si tu línea está puchada cerca de tu torre, el enemigo tiene chance de poder rotar y tú no. Déjame ver qué recomendaría Ronnie para Pedro. Déjame ver, Moisés, ¿qué es lo que es activo? Bienvenido. Entonces, sigo explicando. Si la línea está puchada para tu torre, tú tienes un farmeo tranquilo. ¿Qué va a llevar eso? Tú vas a durar más tiempo en torre. También cuando tú tienes galletas, tú puedes, como soporte, mientras tu ADC está farmeando tranquilo, tú puedes estar pokeando al enemigo y mantenerte más en línea porque vas a tener, digamos que un retorno de ese daño recibido a través de las galletas. ¿Entiendes? Si la galleta tú tienes 100 de vida, obviamente si te quitan 60 de vida, tú te vas a quedar con 40, es poco. Y en algún momento vas a tener que vaquear si no tienes la manera de recuperarte. Pero si tú tienes esas galletas que te salen cada 6 minutos, hasta el minuto 18, es minuto 6, 12 y 18 me parece que salen. O antes, no recuerdo muy bien, pero es cada cierto tiempo. Al minuto 10. Bueno, por ahí, no sé, o cada 3 minutos, algo así. Yo creo que minutos 3, 6 y 9. Sí, debe ser así. Cuando tú tienes las galletas, tú puedes tradear un poquito más, te pueden hacer un poquito de daño, pero tú te vas a recuperar nuevamente con las galletas. Exacto, dan vida y maná. Por eso tú puedes hacer un poquito más de tradeo como soporte, mientras tu ADC va farmeando. Eso es lo que se desgasta mucho con el maná. Exacto, al inicio Milio se desgasta mucho.
Por eso también hay que ver cómo tú compensas eso a través de la build. ¿Qué build tú le armas? Porque él también necesita su maná. Y como soporte que no está farmeando, necesita oro para poder prepararse. Por eso hay que ver qué ítem de soporte inicial se le pudiera recomendar. Entonces, vamos directo a la build. Vamos a mostrar acá. Estamos en LOL. Vamos a ver colección acá. Vamos a los objetos. Vamos a cualquiera. Objetos de... Óyeme, pero no tiene una organización como de soporte que yo pueda mostrarlo aquí. Daño, maná, regeneración, objetos iniciales, movimientos, robo de vida. Bueno, aquí se presentan unos cuantos. Yo, por ejemplo, de preferencia, a ver, las galletas, ok, dice, te dan sostén en la línea, exacto. Yo de preferencia utilizo con Milio, me gusta utilizar así en soporte el filo de los robechizos. Porque cada cierto tiempo, miren, es activar 3 veces cada 36 segundos. Hasta el 9. Ok, que otorgan las galletas, dice Ron. Sí. Fíjense, esto te permite a ti sacar una mina de oro. Cuando tú matas un minion, te da como cuánto que mata, cuánto te remunera en oro cuando tú matas un minion, como 12 de oro. Un minion mini, de lo pequeño. Ese ítem es para pokear al enemigo. Sí, pero tengo una pregunta. Cuando tú matas un minion, ¿cuánto tú recibes para atrás de oro? Un minion simple. Ese no, tú le quitarías el minion a la DC. Sí, pero hablo la cantidad de oro. Son como 12, 15, por ahí, 15 de oro por cada minion que tú matas, más o menos. Y obviamente el canon que te da como 70 de oro cuando tú lo matas. Pero con este ítem, tú como soporte, tú tienes la ventaja de que cada 36 segundos tú puedes sacarle, solamente con darle un básico a una habilidad al enemigo, tú le sacas 20 de oro. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si tú te pones a calcular, cada minuto tú tienes chance de sacar 120 de oro seguro. 120 de oro solamente con toparle 6 veces al enemigo en un minuto. Y eso es lo más fácil de hacer. Y eso te da chance a ir acumulando oro y oro. Aparte de que si recibes asistencias, que para eso estás ahí, darle kills a tu compañero, pues obviamente vas acumulando más oro también. Pero si tú comienzas con un ítem de AP, sí, vas a potenciar tus habilidades, pero te vas a quedar atrás a la hora de comprar. Y es una parte, un detalle que es vital para eso. Entonces, yo de preferencia iniciaría con el filo de robechizos. Porque a mí me gusta pokear, recibo oro, también... ¿Qué otro beneficio? Miren, te da poder de habilidad, de vida, regeneración de maná, que gasta mucho maná el Milio al inicio, y con esto tú regeneras un 25% de la regeneración. Y aparte de los básicos que les das a... ¿Cómo que no me da, brother? Claro que sí. O especifica que no me da qué cosa. Pues bien, aparte del oro que tú sacas con el pokeo, cada 10 segundos te van dando 2 de oro como pasiva. O sea que tú estás todo el tiempo, mientras lo tengas ahí, ganando oro aunque no hagas nada. Es una parte importante porque no le puedes estar robando farmeo al enemigo. Ahora, hay una penalidad. Fíjense, este objeto otorga oro reducido de súbditos si matas a una cantidad excesiva de ellos. O sea, si usted comenzó a farmear, va a perder oro y los beneficios del ítem lo va a perder. ¿Qué garantiza esto? Que los beneficios de tu ADC tú no se los robes. Ahí tú tienes que ser el soporte de tu ADC. ¿Se entiende? Chévere. El Fonsi tiene ahí un detallito con el audio, pero bueno. ¿Con qué otro ítem ustedes pudieran decidir que, bueno, yo voy a comenzar con este? ¿Qué tú dices, Fonsi? Déjame empezar con lo del ítem de soporte, Walter. Dale. Vamos a hablar de un estilo de juego full soporte, ¿verdad que sí? Yo le pondría el escudo reliquia a él, porque el personaje
es un papel de baño, literal. Reliquia, pana- reliquia. El escudo reliquia, ajá. El pana de nada te lo matan. Y ese escudo, con el bufeo que le han dado a esos ítems de support, Pero te genera espérate, mucho bien. espérate. Vas ¿Cuál, teniendo cuál muchísimo escudo daño. es ese? ¿Cuál escudo es ese? Tú tienes marcado maná y regeneración. De selección a la izquierda el check de maná y recuperación. Aquí, ok, chévere, gracias. Explícame, Yo comenzaría con ese ítem y es por el sostén de vida que tiene, a pesar de que mayormente a Emilio es que se le hace el foco. Es cierto, sí. Pero Y eso lo te del va, dando, foco, te va dando mucho sostén de vida y aguantando en lo que tú a veces vas resolviendo. sí, déjame contestar un poquito a Draven, que está aquí con nosotros en el Discord. Draven, fíjate, para participar a través del chat de YouTube, porque llegaste tarde y ya está configurado, ¿ok? Puedes mantenerte acá para que escuches todo en vivo y en tiempo real, y puedes compartir cualquier idea a través del chat de YouTube como los demás muchachos. Así que te esperamos por acá, dale, continuemos. Como el segundo ítem, eso ya depende de la mecánica del juego de cada uno. En el caso Wow. tuyo, por ejemplo, Se me salió. vamos a ver con el mítico. ¿Qué mítico tú le colocarías? Allá voy. Tú puedes ir buscando los ítems de support mítico. Bueno, que están por diferentes áreas, imagínate. Poder de No, pero habilidad, tenemos- manejo de generación. Bueno, miren, ahí está el Churelia. El primer ítem que Vamos a ver aquí. Poder de habilidad. Mira, el Solaris de hierro. El canto de guerra de Churelia. Pero vamos a ver. Mira, el Churelia La es piedra un lunar. power pick en cuanto a ítems. Digamos que porque tú puedes hacer un engage bastante chévere en una teamfight con tu equipo completo por la velocidad de movimiento que te da. Lo puedes utilizar tanto para el engage y hacer ganqueos conjuntos cuando ya vas haciendo el roaming, que es la rotación, ¿verdad?, de línea, o también para salvar a compañeros y te sirve para escape. Bien, la parte de Churelia. Sí. Aparte de que... Sí, dale. ese es el mítico que mi jugabilidad de juego le pone a Melo. Y es por Ujú. aparte de la sinergia con la E, eso hace que nos escapemos rápido del enemigo. Y que la E te Igual, permite colocarla a dos campeones en menos de un segundo. a dos campeones diferentes, exacto. Va rápido, Maelite. Es una Sí. fuga. Es un flash. Un fantasmal, sería como un fantasmal ahí activo. Ya lo sabes. Para el equipo completo. Hay otro En- ítem que a mí en- también me gusta, mírenlo acá, es la piedra lunar. Pero esto es cuando tú vas con un objetivo de potenciar tu porcentaje de curaciones. ¿Cómo uno lo combinaría? Con la runa que vimos, vamos a ver, ¿cómo que se llama esta parte de las runas? Por Dios, vamos a entrar aquí rápido. Tormenta creciente. Porque con la tormenta creciente, de manera pasiva, te va aumentando tu AP. ¿Qué sucede? Que cuando te va aumentando tu AP, obviamente, el poder de curación va a aumentar. Pero si tu porcentaje de curación está bajito, pues obviamente va a estar bajito lo que cures. Esto funciona como daño crítico y probabilidad de daño crítico. Se puede decir, por ejemplo, que todo funciona en base a tu daño base. Bien, eso es lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo un AP de 100 con un porcentaje de curación de 50, obviamente será el 50% a esos 100 de AP que ya tengo, por lo que voy a estar curando 50 puntos, digámoslo así, en cuanto a curación. ¿Se entiende? Entonces, ¿Dime? siento como que
¿Cómo que se le ha frizado la cámara a este muchacho? Vamos a ver. Sígueme comentando, Fonsi, y cualquier cosa. Tranqui. No pasa Vamos a comenzar. Yo con lo que sé, con las botas. ¿Quieren pasar ese par de horas? Vamos, ¿qué bota tú llevarías? La bota que se usa conmigo es la preferente. Son las botas de lucidez. Por la velocidad en que tú tiras las habilidades. Y aparte del movimiento que te da ella. Sin embargo, o sea, también... pero tenemos esto también, que es pura velocidad, bota de rapidez. Exacto, esa es la que se le pone el pipe. No, esa es la que usa el Jinx. Sí, esa opción no... O le damos mucha velocidad a Emilio, o sencillamente le ayudamos con sus habilidades para que sea rápido. O sea, todo depende, pero... No depende de la forma de juego. Sí, las botas que debería de usar Emilio son dos. O es la de lucidez, o la que usa pipe, la bota de movilidad. Que eso te permite llegar rápido de un lugar a otro. Pero esta otra opción, porque si tú estás recibiendo mucho daño, tú tienes que armarte las antiguas Tabi, que son estas botas de armadura. Se le llamaban Tabi antes, para el que no sabía. El detalle con Emilio es que Emilio, las habilidades de él son a distancia. Sabemos eso, pero yo lo que te digo es que un Milio pudiera ser, digamos que, tipo para recibir un poquito más de daño, para tú, digamos que mitigar el daño que le pudieran hacer a tu compañero. Se lo haces tú o lo recibes tú por él para que él pueda seguir haciendo su daño y tú aguantar un poquito más. No sé si se entiende. Que ya con el escudo que tú le brindas al enemigo, más la curación. Pero es que atiende, es que ese escudo que tú me estás diciendo se le está, digamos que, otorgando a tu compañero, pero no a ti. Pero si tú puedes recibir, imagínate que el enemigo en un tradeo infligió 1000 de daño en general. En sus estadísticas se calculó 1000 de daño. Pero si de esos 1000 de daño tú tienes la capacidad de recibir 700, a tu ADC obviamente solamente le tocó 300. Pero si a ti cuando ya iban por 400 de daño de esos 1000, ¿a quién tú crees que le van a hacer los otros 600 de daño? El compañero tuyo. Por lo tanto, mientras más tú puedas aguantar, estás mitigando el daño que le pudieran hacer a tu compañero. No sé si me entiende. Eso mentalidad de soporte. Será bueno probarla, a ver qué es lo que. Sería bueno probar a ver la efectividad, porque también depende del estilo de juego. Si tú eres de los que se lanzan, o si tú eres del que se mantiene detrás, o si eres del que se mantiene delante pokeando. O sea, todo depende, porque el que se mantiene detrás se va a aprovechar de la habilidad de su ADC, utilizando la Q, que ya vimos que le coloca un básico potenciado, que con la skin no se refleja mucho porque solo salen maripositas. Si a eso le agregas la W, el alcance que va a tener, obviamente pues ahí hay un pokeo chulo. Yo lo que no sé si también se le otorga, vamos a entrar, chicos, vamos a entrar a verificar eso, a ver si se le otorga también el básico potenciado con la W y con la E, porque probamos solamente con la Q, para saber si estamos aquí hablando de 3 básicos potenciados o si solamente uno. Que esa parte no la sabemos todavía. Vamos a entrar y verificamos eso. Bien, sígueme hablando, Fonsi. ¿Cuál sería, por ejemplo, armaste tu mítico, ¿verdad? Churelia. Y armé mi bota. Y armaste tus botas. Que exacto. Yo tengo, para mí, de opción, yo la armaría incluso hasta de tercer ítem, porque con mi en el momento que necesite correr, me aplico 2 veces la E y me aumenta la velocidad. Esto es genial. ¿Tú entiendes? Por lo que yo optaría mejor por potenciar mis otras habilidades. A ver, aliado. Vamos a colocarlo ahí. Hago zoom. Subo nivel. Vamos a ver. Tiro Q. Mariposas. Tiro W. Mariposas, chicos, mariposas.
Tiro mi E. Esperen que se le vaya. Ay, sí. Le pongo la E. Mariposas. Señores, no tenemos... espérense. No son 3 básicos potenciados. No. Vamos a colocar aquí regeneración. Sí. Fíjense. Tenemos uno con la Q. Uno con la E. Otro con la misma E. Y tenemos otro con la W. Tenemos 4 básicos potenciados comprobados. Ya ahí está comprobado. Sí, pues si le tiras de las 4 habilidades juntas, solamente se potencia uno. Exacto. Sí, pero por eso es que hay que verificar también cómo tú se la colocas. Si le pones todo junto, ese básico se van a perder. Exactamente. Eso es que tira un básico, la E. Exacto. Otro tira otra E. O sea, tú mismo Y tienes se que quede ir con su timeando. cual, por lo menos pegue 2 de esos 4. Entonces, por eso es importante que tu compañero sepa hacer el pokeo, el quiteo, mantener básico movimiento. Porque así tú vas a tener el chance de timear sus básicos para tú írselos potenciando, ya sea uno consecutivo o intercalado, uno sí, uno no, de acuerdo a lo que necesite. Además de las otras pasivas que se le adhieren a ese básico potenciado, que si es W se le agrega curación, si es E se le agrega velocidad de movimiento, y si es Q se le agrega el daño potenciado en porcentaje, aparte de que pudieras hacerle su buen CC al enemigo si estás bien posicionado. Pero para eso hay que arriesgar un poquito al compañero tuyo, ya que según el ángulo, tu compañero debe estar entre el medio de tú, que vas a tirar la Q a través de tu compañero, y el enemigo que va a estar de frente a tu ADC. Es decir, que está arriesgándose a recibir daño. Pero obviamente debes mitigarlo utilizando tu W y tu E. Con el escudo y las curaciones. Mientras él sigue realizándole daño al enemigo. Que la idea es siempre, mírense, ese detalle. No siempre un win dentro de tu línea va a ser matar al enemigo. Más bien, el win se tiene desde el momento que tú lo obligas a vaquear. Porque va a perder oro, va a perder experiencia. Y ya tu ADC se le va a estar yendo adelante. Aparte de que te da más oportunidad a tu pushar línea, que las torres enemigas maten tus minions con tu enemigo ADC lejos para que no recibas experiencia. Aparte de que tendrás ese espacio de guardiar tu río, de rotar y ayudar a otros compañeros, de hacer dragón. O sea, te dan muchas posibilidades dependiendo de la jugabilidad que tú tengas. Puedes hacer roaming, incluso ir al medio, apoyar el medio si está un poquito flojo, o tumbar la torre de medio, o ayudar a sacar placas durante los primeros minutos. Y eso es oro para todo el mundo. Entonces, todo depende del tipo de jugabilidad que tengan y el estilo de juego que tengan con el soporte Emilio, que está demasiado roto. Entonces, ¿qué seguimos, Lomi? Bueno, ya vimos las builds, no sé si faltó alguna otra por mencionar. El segundo ítem. El segundo ítem sería el pebetero al diente. Eso va de fábrica. ¿Cuál? El pebetero al diente. Ahora mismo, pebetero. Eso es digamos que... Que parece un licenciario. Miren, todos los soportes y campeones, digamos, de utilidad, que dan o tienen habilidades de curación. Por ejemplo, la zona, estamos hablando de Nami, Soraka. Son personajes que su fuerte es la curación al aliado. Y el pebetero es un ítem, digamos que clave, que no puede faltar. No importa la build que usted se vaya a armar, según su estilo de juego, si es agresivo o pasivo, no importa, defensivo, etc. Ese ítem con las curaciones no puede faltar, porque te aumenta bastante las curaciones. Vamos a ver. Mírenlo aquí. Este es el pebetero. Te da AP. Y a Pamilion, imagínense, le aumenta el AP. Y un 8% a todas las curaciones y escudos. Aparte de que tiene un 100% de regeneración de maná.
Por lo tanto, imagínense, o sea, que eso tiene que estar sí o sí. Y dependiendo de las circunstancias, pudiera incluso armarse de primer ítem. O por lo menos el primer componente, que es 50% de regeneración de maná, más el 8% curaciones y escudos. Que básicamente en esto se basa todas las habilidades de Emilio. Curación y escudo. Utilidad por todos lados. Por lo que ese ítem, usted si quiere, si imagínese que usted se va a armar se lo va a armar tanque, digámoslo así. Ese ítem no puede faltar, porque independientemente está potenciando las habilidades en general de todo lo que es melee. Yo, por ejemplo, si quisiera armarlo un poquito tanque para aguantar más daño, sería, por ejemplo, apariencia, pero el asunto es de las curaciones. Bien, aquí déjame ver. Vida, armadura, regeneración, efectos. No, vamos a ver en vida y armadura. Ya aparece. Okay, aquí está la apariencia espiritual, que aumenta. Pero, ok, eficacia. Aumenta la eficacia. Es un 25%, comentan, que aquí no lo dice. Pero es un 25% todas las curaciones y escudos. Más un 8 tendríamos 28. Más la misma W, que te aumenta un 5, hasta 20 te aumenta en porcentaje a medida que tú la vas subiendo. 5, 10, 15, 20, pam, pam, pam. ¿Y qué más? Ya tendríamos hablando de 20 cuando maxeas la W. Estamos hablando de 25, aquí vamos con 45. Estamos hablando de 8% más con, vamos a ver, 45 más el 5% de las runas. De la parte que es como la florcita esa que te da 5% de curaciones también. Estamos hablando ya de 50% con estos ítems. O sea, con apariencia espiritual y el pebetero. No, el pebetero no se ha puesto todavía. Con pebetero estamos hablando de que se le aumenta un 8% más también en escudos y curaciones. Estamos hablando de 58%. Más si le colocamos el otro ítem, ¿cómo se llama? Se me ve el nombre. ¿Dónde está? Aquí, piedra lunar, que te da es regeneración. Ok, pam, pam, pam. Pero bueno, este te aumenta es un 5% a los efectos de curación también. O sea que por allá uno va potenciando si tú vas a ese estilo de juego. Jesús santísimo, por ahí están peleando dos perros. Pero bueno. Yo te puedo decir ya los siguientes. Miren también el báculo de agua fluyente se utiliza bastante. Porque digamos que es el primo del pebetero, este ítem. Te aumenta poder de habilidad, te aumenta poder de curaciones y escudos y regeneración de maná. Mira, otorga poder de habilidad. Y miren, curar o escudar a los compañeros le otorga primero poder de habilidad al compañero, o sea, le aumenta el poder de habilidad con este ítem, pero aparte de también le acelera el cooldown, mírenlo ahí, aceleración de habilidad a ambos, o sea, te quita cooldown a ti a las habilidades y se la quita al compañero, por lo que pueden utilizar las habilidades más rápido que lo normal, utilizando este ítem, por lo que es un ítem que pudiera ser clave dentro de la build, aunque sea por lo menos de tercer o cuarto ítem. Bien, primero va el mítico, que de opción serían estos, el Churelia o piedra lunar, a mi entender. Luego va que no se puede quedar el pebetero. Luego va, ya si tú quieres ir un poquito más defensivo, mira, e incluso de mítico se pudiera utilizar la vara de las edades como AP, porque tus habilidades escalan con AP. Y luego poder aumentar, pues con estos ítems que te aumentan las curaciones y escudos. En los porcentajes, ¿verdad? Tú aumentas tu AP, ya sería opción de rejuego de cada quien. Pero, por ejemplo, vara de las edades, este objeto gana 20 de vida, 20 de maná y 4 de poder de habilidad cada minuto. Hasta 10 veces. Es decir, que al minuto, 10 minutos, digamos que cerca del minuto 18, minuto 20, que todas las partidas llegan hasta este tiempo. Estamos hablando que tú vas a estar contando hasta 10 veces con 200 de vida extra, 200 de maná extra, 40 de poder de habilidad, porque te da 4 cada segundo, hasta 10 veces son 40.
A ver, alcanzar a máxima sube un nivel y todos los efectos de eternidad aumentan. Ok, entonces al alcanzar todas las acumulaciones, miren, este ítem está muy roto, en verdad. Porque cuando alcanza las acumulaciones completas, 200 de vida, 200 de maná y 40 de poder de habilidad, cuando aumentes otro nivel, pues te va a aumentar el 50% de lo que ya tienes acumulado. O sea, estamos hablando de 300 de vida, 300 de maná y 60 de poder de habilidad. Únicamente como pasiva, que no tienes que hacer más nada que tener el ítem comprado. O sea, ese ítem está roto. Y miren esta parte buena también. El efecto de eternidad del ítem. Restaura maná igual al 7% del daño recibido. ¿Se entiende? A ver, de campeón, antes de la mitigación y restaura vida igual un 25%. Ey, esto está roto. Fonso, tú estás analizando lo que hace este ítem. Oye, te devuelve un 7% de habilidades, del daño recibido como maná. Y te devuelve el 25% del maná gastado como vida. Esa es la habilidad. Es el ítem que se usa cuando se lo va a llevar. Pues. Exacto. Ese ítem está demasiado roto. Entonces dice, por cada 200 de vida o maná restaurados de este modo, obtiene 35% de velocidad de movimiento. O sea que si tú te mantienes recibiendo daño y curándote, es como un ciclo que no se acaba. Tú vas reciclando maná, vas reciclando vida con velocidad de movimiento. O sea, tú eres una mierda, loco. Esto está roto. O sea, tú analizando tú con esta vaina está roto y después te potencia las curaciones. La vida, esos 200 puntos de vida te lo curas tú como nada. Si tú tienes 2000, 3000 de vida y tú curas por porcentaje y tú estás curando un 50% de la vida máxima de tu campeón o del AP máximo, pues eso está roto. Esos 200, da más con una W, tú te lo llenas 3 veces, 4 veces. Te pone un escudo, lo que sea. Imagínate, en cuanto tú gastas eso en el porcentaje, tú gastas 100 de maná en una sola habilidad. Y si de ahí te van a estar restaurando de 100% de cada 1070, qué sé yo, te están dando algo que puedes utilizar otra habilidad, que si no tuvieras este ítem, pues se te acabara simplemente y tuvieras, ay, no tengo maná para nada. Y con eso te salva con una W, una E. O sea, eso está nítido. Vamos a ver qué más. Atiende y aparte le da 5% de aceleración de habilidad a todos los demás ítems que tú te coloques. ¿Cada cuánto tiempo tú vas a estar tirando habilidades? O sea, ese ítem está muy roto, incluso para ir como soporte como tal. ¿Se entiende? No tanto ni que por el AP, sino para tú ir como soporte full curación. Entiendo yo. Para mi estilo de juego, Churelia pudiera hacer algo por utilidad, pero no sería como mi main. Yo me quedaría yo con Piedra Lunar y Vara de las Edades. Pero está claro que el ítem top para Emilio son estos 3. Churelia, Piedra Lunar y Vara de las Edades. Ya, dependiendo de tu estilo de juego, usted hace lo que le dé su gana. Bien. Simple. Segundo ítem, independientemente de cualquiera de esos, pebetero. Ahí no se discute. De ahí para allá, usted se arma lo que le dé su gana. Si quiere, se arma las botas. Y hablamos que tú puedes optar botas por velocidad de movimiento, y tenacidad. O sea, que le reduce un 25% a todos los efectos de ralentización que le realicen en contra de tu campeón. O están las tabi o mercuriales, dependiendo si tú quieres ser un poquito más defensivo, para recibir resistencia mágica o armadura a través de las botas, ya que tú no te vas a armar ítems tanques como tal. Aunque como ítem tanque, yo como cuarto ítem, digámoslo así, luego de botas, o sea, yo me armaría mítico, pebetero, botas, y como cuarto ítem puedo optar o por báculo de agua fluyente, que es como el primo del pebetero, pero un poquito que no fue tanto a clase, pero funciona como quiera.
O me pudiera armar para ir un poquito tanque, aguantar más, regenerar un poquito más de vida, tanquear incluso hasta torres con las curaciones y escudos, potenciar mis escudos y curaciones, tanto a mí como a los aliados, con apariencia espiritual, que sería esta. Apa, 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 apa. Apariencia ya sería para tú resistir si hay algún mago No peligroso. no solo eso. Como Mira, tal. no solo eso, es que me da aceleración de habilidad. Me potencia en un 25% todas mis curaciones y escudos. O sea, en general, me lo potencia un 25%. Aparte de que me da más vida, independientemente de que me vayan a atacar AD o AP, es vida. O sea, es daño verdadero, es vida. Es como, ok, solamente te hace daño verdadero. ¿Cómo te digo? Como lo que contrasta o contrarresta las personas o las habilidades o ataques en general que hacen daño verdadero. Tú con eso también te estás protegiendo más. Porque no importa qué tipo de daño te vayan a hacer, tú tienes vida, hay que bajarte más. ¿Se entiende? Entonces, yo como cuarto ítem, digamos tercero, porque uno no cuenta botas a veces. Como tercer ítem, yo diría que es muy viable la apariencia espiritual. A mi entender, no sé usted. Tú sabes, yo mi modalidad de juego, yo le meto mucho el grabadón. Bueno, pues. Chévere, miren aquí el rabadón. Es que el rabadón también está roto. Aumenta tu poder de habilidad en general un 35%, pero también te da 120 de poder de habilidad. Quiere decir que si tú tienes 100 de poder, digamos, no vamos a ponerlo así para redondearlo, 80 de poder de habilidad, más 120, estamos hablando de 200 de poder de habilidad. Pero a eso hay que sumarle el 35% a esos 200 de poder de habilidad, que estamos hablando de 70, es decir, ya no tendrías 200, tendrías 270. Eso es lo bueno. Si tú tienes 1000 de poder de habilidad con el sombrero, con más ese 35%, estamos hablando de 1350 de poder de habilidad, porque es porcentual. Entonces también es muy viable. Quiere decir que puede ser, para armarte la vila ahí completa, pudiera ser vara de las edades. Pan, eso es AP. Estamos hablando de que pebetero, pan. ¿Cómo se llama el primo del pebetero? ¿Cómo que se llama el primo este? Vamos a buscarlo. El báculo de agua fluyente. El báculo, ese mismo, báculo. Báculo de agua fluyente, con V, vamos a ver, báculo. Largo. Pero no me sale esa asquerosidad. Vamos a ponerle agua entonces. Agua, yo puse agua. Por el acento, ok. Fíjense, pudiera ser como tercer ítem, pero en vez de eso, para mí, yo preferiría aquí apariencia. Pan, ya para yo mantener a mi gente viva. Y ya para yo meter en mano también daño, rabadón. Yo probando mi ahora. Sí. La W, mientras se mantenga y él vaya tirando lo básico. Sí. Los básicos van a salir, el segundo va a salir potenciado. Así que nada más no serían dos, serían mucho. Es que serían principalmente 4, aparte de que tú también te potencias, o sea, son 8 básicos casi con brillo, sin necesidad de comprar el ítem. Realmente. Ese es el detalle ahí. Nítido. ¿Qué sigue? Yo creo que, no sé, alguna idea, algún comentario sobre ¿Dónde lo podemos jugar, Amelia? mi jugabilidad. Bueno, fíjense, no hay otro punto, cosas de más. No hay otro punto que se pueda jugar fuera de soporte. Tú pudieras intentar llevarlo medio, lo que sea, pero no. Si tú buscas las estadísticas del personaje, está totalmente diseñado para hacer su... Sí. Eso es totalmente soporte. Soporte. No importa lo que usted quiera hacer, es soporte, manito. Es así. 100%.
Entonces, yo digo que por aquí, hasta este momento, creo que estamos bien con el personaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si consideran que le faltó un dato que no tomamos en cuenta a la hora de la jugabilidad, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si creen que necesitan que le hagamos una segunda parte al análisis, pues también colóquenlo en la caja de comentarios. Creo que pudimos tocar muchos puntos que incluso no se reflejan de manera visual, como las pasivas de las mismas habilidades de este campeón, el porcentaje de curación, que eso es vital. Señores, el porcentaje de curación no aparece en las estadísticas durante estás jugando. Eso tienes que llevarlo mental, porque no te lo dice nadie. Ese 5% de escudos y curaciones que te da el pebetero, que te da la apariencia espiritual, que te da el báculo de agua fluyente, que te da la pasiva de las runas, solamente la pasiva de las runas. Hay una partecita en las estadísticas que te lo dice, pero luego más nada. Y recuerden, el porcentaje de curación va a ser tomado en cuenta de acuerdo al escalado de AP que tengas. Por lo tanto, debes hacer un rejuego entre tus míticos y tus demás ítems a la hora de preparar tu build entre porcentaje de curaciones y AP. Porque si te concentras en porcentaje de curaciones sin aumentar tu AP, ese porcentaje de curación se va a limitar hasta tanto llegue tu AP. Pero si aumentas, yo recomendaría aumentar el AP para que mientras vas aumentando el porcentaje de curación, pues este vaya fluyendo de acuerdo a tu AP máximo. ¿Ok? ¿Algún otro consejo, chicos? No, de momento no. Bueno, pues yo entiendo que esto ha sido todo por el día de hoy. En cuanto a Emilio, por favor, den like, suscríbanse, comenten, compartan. Y en la caja de comentarios, por favor, déjenos sus ideas. ¿Qué campeón quieren que analicemos para la semana próxima de video? Que la semana próxima es Semana Santa aquí en República Dominicana, por lo que no habrá transmisión. Bien, eso es un aviso. No habrá transmisión la Semana Santa, así que nos veríamos dentro de 2 semanas. Así que prepárense, dejen en la caja de comentarios, compartan, den like y pendiente a los shorts, porque estaremos compartiendo unos cuantos shortcitos por ahí en las redes con los muchachos y también de acuerdo a sus comentarios para que ustedes de manera puntual puedan identificarlos. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron por acá, los que siempre están pendientes de los diferentes países. Mencionamos México, Argentina, España, de aquí República Dominicana naturalmente, Chile, Colombia y demás países que se están haciendo eco de este canal, de este contenido, y muchas gracias por el apoyo. Así que señores, te vi, te veré, hablamos ahorita. Chichuas. Despídanse, ustedes no se despiden. Hasta luego, hasta luego. Hablamos cuando hablemos. No hablamos cuando nos veamos. Eso es así.